una de las formas más silenciosas de perdernos a nosotras mismas es tratar de ser la hija perfecta para todos, menos para nosotras. Capaz nadie te lo dijo en voz alta, pero aprendiste que ser buena hija era no fallar, no molestar y no decepcionar. Y un día te das cuenta de que sabes lo que todos esperan de vos, pero ya no tenés tan claro qué esperar vos de tu propia vida. Bienvenida a Soy Protagonista, un espacio pensado para mujeres que quieren bajar el ruido de la afuera y volver a escucharse de verdad. Un lugar para vos, si estás buscando sentirte bien con tu cuerpo, cuidar tu salud sin extremos y también construir hábitos que te sostengan todo el año, mientras sanás la relación con vos misma y aprendes a priorizarte sin culpas. Acá hablamos de bienestar, de alimentación consciente, de autocuidado, de amor propio y de estilo de vida, pero sobre todo hablamos de lo más importante, y es volver a ocupar tu lugar como protagonista de tu vida. Yo soy Flor, nutricionista y mujer en proceso, y en este segundo episodio quiero que hablemos de un rol que muchas cargamos desde chicas, el mandato de ser la hija perfecta. Este episodio es para vos si sentís que tenés que hacerlo todo bien para no decepcionar a nadie, te cuesta decir que no sin culpa, y también te exigís tanto que a veces ni registrás cómo estás. Y muy en el fondo también te da muchísimo miedo dejar de ser la correcta y empezar a ser la verdadera. Si algo de esto te resuena, quédate porque no estás sola en sentirte así. Yo también me siento así muchas veces. En el episodio anterior te conté cómo fue mi propio proceso de renacer, dejar de hacer una carrera que no me hacía feliz, animarme a cambiar de rumbo y empezar a crear una nueva identidad más alineada conmigo misma. Hoy quiero hacer zoom en una de las raíces de todo eso, y es esa voz interna que dice tenés que hacerlo todo bien, no podés fallar y no podés decepcionar a nadie. Porque muchas veces, antes de renacer como mujeres adultas, hay algo que necesitamos revisar muy en la base, y es ese lugar que aprendimos a ocupar como hijas. En este episodio vamos a varias cosas. Primero que nada, ponerle nombre a ese rol de la hija perfecta. Después vamos a ver cómo se vive esto por dentro, entender cómo se mete en tu relación con el cuerpo y la comida muchas veces, y también poder redefinir qué es ser buena hija, sin dejarte a vos por fuera. Y al final, les voy a dejar un mini ejercicio para que puedan mirar la historia de cada una de ustedes y cada uno de ustedes con otros ojos. Cuando digo la hija perfecta, entre comillas, no hablo de ser literalmente perfecta ni perfecto, sino de ese rol que muchas asumimos, a veces sin que nadie nos lo pida explícitamente. Ser la hija perfecta puede verse así: la que saca buenas notas, la que elige una buena carrera, la que no da problemas, la que se hace cargo de todo, la que siempre está disponible y la que no se enoja, no se queja y tampoco reclama. Es esa versión de vos que aprendió a ganar amor, atención o aprobación a través de cumplir expectativas. Y capaz en tu familia nadie lo dijo con estas palabras, pero el mensaje se sintió más o menos así: te quiero cuando lo haces bien y te valoro muchísimo cuando respondes a eso que yo espero de vos. Con el tiempo, eso que empezó como adaptación se puede convertir en una cárcel interna, bastante heavy. En mi caso, por lo menos, esa idea de tener que hacerlo todo perfecto se mezcló muchísimo con lo académico y con la relación que yo tenía con mi papá, que vieron que les conté en el episodio anterior. Él siempre fue una persona súper exigente conmigo. ¿Y qué sucedió? Muy temprano, en mi caso, aprendí algo, que si no rendía bien, habían consecuencias. O sea, si yo no tenía buenas notas en la escuela, por ejemplo, yo iba a tener consecuencias. Me acuerdo clarito de una vez en primaria que teníamos varias pruebas en el año, teníamos prueba de lengua, de historia, de geografía, y yo con matemática nunca me llevé bien, esa es la realidad. Siempre tuve un tire y afloje bastante importante. Y cuando llegó el momento de tener la prueba de matemática, me fue horrible, bastante espantoso comparado con las otras. En las otras me había ido bastante bien, pero como en esa me fui mal, y yo claramente tenía que ir a mi casa a contar que me había ido mal, porque nuestros padres cuando nos iba mal nos tenían que firmar las pruebas. Entonces, cuando fui a casa y conté que me había ido mal, decidieron, a modo de castigo, entre comillas, no dejarme ir a un viaje de intercambio que teníamos con el colegio, que íbamos a ir a Argentina. Y eso para mí fue horrible, o sea, casi todos fueron y yo fui de las pocas que se quedó. Después esos chicos vinieron a Uruguay y mis compañeras y compañeros ya los conocían, ya tenían una relación entre comillas de amistad, tenían chistes, historias compartidas y cuestiones, y yo por supuesto quedaba medio de costado. Obviamente nadie lo hacía a propósito, pero sucedía. Entonces empecé a sentirme súper como excluida por la situación, y sin que nadie me lo explique, mi cabeza hizo esta asociación:
Si me va mal, me van a castigar y ese castigo a mí me va a doler mucho. Y desde ahí empecé a ponerme muchísima presión con todo lo académico, pero muchísima presión. Y eso también se trasladó a la facultad y a mi vida adulta, que hasta el día de hoy, cuando tengo una prueba, una presentación, una charla, un taller, algo donde me están, entre comillas, evaluando o están viendo que tanto sé o alguna cuestión así, que en realidad es más lo que uno se hace a la cabeza de lo que realmente sucede, se me activa esa ansiedad fuertísima. Internamente me empiezo a repetir, ay, no puedo fallar, no puedo fallar, tengo que estar excelente, excelente, espectacular. Obviamente más adelante, en mi vida, cuando elegí estudiar medicina, ese mandato se reforzó un poquitito también, nuevamente. Medicina no era solo una carrera, era casi un símbolo de éxito, de orgullo y de mira qué bien lo estás haciendo. Sobre todo dentro de mi familia era como algo que tenía bastante importancia. Entonces, cuando empecé a sentir que medicina no era para mí, no era solo una duda vocacional lo que me estaba pasando. Era casi como si estuviese traicionando esa imagen de hija correcta que había construido durante tantos años. No era solo y ahora que estudio lo que yo me estaba preguntando, era también la pregunta de quién soy si dejo de ser la hija que hace todo lo que se espera de ella. O sea, era una pregunta mucho más profunda para mí. Ser la hija perfecta hacia afuera puede verse algo así como qué responsable que sos, qué madurez que tenés y siempre se puede contar con vos. Estas tres cosas siempre estuvieron ahí alrededor de mi vida y eran como comentarios externos que yo terminaba escuchando y se me terminaban quedando metidos en la mente. Pero por dentro muchas veces yo sentía muchísimo miedo constante a fallar, culpa si decía que no, y también mucha dificultad para pedir ayuda. A mí siempre me costó muchísimo pedir ayuda. Y también la sensación de nunca ser suficiente, siempre estar teniendo que correr una carrera que nunca se sabe cuál es la meta. Y esa vara, que empezó puesta un poco por mis padres sin darse cuenta, por la familia y también un poco por la cultura, con el tiempo la empezás a sostener vos sola. En mi caso la empecé a sostener yo misma sin darme cuenta. Ya ni siquiera hace falta que te estén exigiendo de afuera, porque vos misma es como que te estás repitiendo ese guión permanentemente. Te exigís en el estudio, te exigís en el trabajo, en la pareja, con los vínculos, y también te terminás exigiendo un poco con el cuerpo y con la alimentación. Sobre todo yo que me dedico a esto todo el tiempo, es un poco una exigencia bastante constante si uno no es consciente de ello. Este rol no se queda solo en la cabeza, por supuesto, y también se empieza a meter en cosas muy concretas del día a día. En la comida, por ejemplo, como les venía comentando, en mi caso empecé a sentir como que tenía que comer perfecto toda la semana, sí o sí, sin fallar. Si me salía de lo planificado, parecía un poco la culpa, el castigo, y también me costaba bastante disfrutar sin estar controlando todo mentalmente todo el tiempo. En otras áreas, por supuesto, también, como les comentaba, se traslada. Terminas siendo la que siempre está para todos, te cuesta decir hoy no puedo, postergas tu descanso, tu placer, tus proyectos para no quedar mal. Y muy en el fondo, todo esto nos dice que tenemos que estar a la altura de lo que están esperando los demás de nosotros. Y en ese camino, sin darnos cuenta, dejamos de preguntarnos qué es lo que realmente queremos nosotros y nosotras mismas. Cuando reconocí que medicina no era lo que yo quería, el miedo fue enorme. O sea, no era solo cambiar de carrera, era imaginarme dejando de ser esa hija aplicada que les venía comentando que hacía siempre lo que estaban esperando de ella. Y tal vez en tu caso no tiene que ver con una carrera, sino con otro papel que podés estar cumpliendo en tu vida. Por ejemplo, la que se hizo cargo de todo en la casa, la que no se va aunque la relación le duela, la que nunca se enoja, la que siempre está disponible para todos. Y muchas veces no cambiamos algo no porque no sepamos que nos hace mal, sino porque tenemos miedo de dejar de cumplir ese papel. Miedo a escuchar, ah, yo no esperaba esto de vos, o a decirte a vos misma, estoy fallando, que eso sí que es duro, decirnos a nosotras mismas eso, o pensarlo. Y en este caso quiero proponerte algo diferente. Y si empezamos a separar esto de ser la hija perfecta, de ser una buena hija, porque son dos cosas diferentes. Ser una buena hija no tiene que ver con anularte, ni con sacrificar tu salud mental o física para sostener ese rol. Una buena hija también puede, por ejemplo, pensar distinto que su familia, tomar decisiones que nadie entiende, poner límites o elegir un camino propio distinto al de los demás. Muy en el fondo, ser una buena hija es lo que nos permite también ser persona antes que ser un rol simplemente. Hija también, pero también soy mujer, soy humana, alguien que necesita cuidarse. Y eso incluye muchas veces decepcionar un poquitito a las expectativas de otros. Y no es porque seas egoísta, sino porque nadie puede sostenerse toda la vida en un personaje. Y eso es lo más real
que alguna vez me dije a mí misma y dije, esto va a ser algo muy importante y frase de cabecera en mi vida. Si mientras escuchás esto sentís un nudo en el pecho o pensás, me está pasando exactamente eso, te dejo un mini ejercicio muy simple. En algún momento de la semana, cuando puedas estar tranquilo y tranquila, escribí estas 3 frases y completalas sin pensar demasiado, porque por supuesto lo que primero sale en nuestra mente es lo más verdadero que hay. Primera, ser la hija perfecta para mí significa, y ahí completan. Segunda, lo que más miedo me da si dejo de ser la hija perfecta es... Y la última, si pudiera cuidarme un poquitito más a mí misma, aunque decepcione un poco a otros, haría... Esas son las 3 más importantes. No se lo tienen que mostrar a nadie y no tiene que estar prolijo ni ser perfecto, ¿sí? Es solo para ver en papel cuánto de tu vida estás viviendo desde la exigencia y el miedo y cuánto sale realmente de lo que vos querés. Soltar el mandato de ser la hija perfecta no es dejar de amar a tu familia ni cortar todo de un día para el otro. Muchas veces empieza con cosas muy chiquititas como, por ejemplo, decir hoy no puedo sin justificarte tanto, tomar una decisión por vos aunque a alguien no le encante, dejar de explicar todo como si rindieras un examen, incluir en tu día algo que sea solo para vos, un ratito de movimiento, una comida elegida con amor, un espacio de descanso real, un ritualcito, algo que te guste solo para ti. Cada vez que haces esto, aunque sea un gesto mínimo, te estás diciendo, no necesito ser perfecta para merecer amor, puedo ser humana y eso está bien. No es una frase que nos decimos a nosotras mismas y a nosotros mismos que nos permite reafirmar ese sentimiento. Cuando empezás a aflojar con ese ideal imposible de perfección, algo cambia en la relación con tu cuerpo y con tu alimentación. De a poco dejas de usar la comida y el ejercicio como una forma de demostrar que sos disciplinada o que tenés todo bajo control, y también empezás a verlos como una forma de cuidarte. Ya no es tengo que comer todo perfecto para ser suficiente, sino que quiero elegir cosas que me hagan sentir bien porque me importo, me valoro, incluso cuando no hago todo perfecto. Y ahí algo se afloja por dentro, es como que volvemos a respirar y bajar un poco la pelota. La exigencia no desaparece de un día al otro, por supuesto, pero aparece un espacio nuevo para ser más amables con nosotras mismas. Hoy hablamos de varias cuestiones en particular que quiero comentarles. Primero que nada hablamos de qué significa vivir con el mandato de ser la hija perfecta, cómo ese rol se fue armando y cómo muchas veces lo sostenemos solas desde la autoexigencia. De qué manera esto impacta nuestra relación con el cuerpo, la comida, el trabajo y los vínculos, y también de la posibilidad de redefinir qué es ser buena hija sin dejar de ser buena con vos misma. Si en algo de todo esto te viste reflejado o reflejada, si sentiste alivio al escuchar alguna cosa y también sentís que no sos la única que está en esta posición, entonces este episodio ya cumplió su misión. Y por supuesto, yo cumplí la mía. En el próximo episodio de Soy Protagonista vamos a seguir con este hilo desde otro lugar. Porque cuando sostenemos durante años estos mandatos de autoexigencia y esa necesidad de hacerlo todo bien, el cuerpo no se queda callado. ¿Vieron esa clásica frase de el cuerpo te pasa factura? Bueno, en el episodio número 3 vamos a hablar de cuando el cuerpo habla. Cómo el cansancio, la inflamación, los cambios de peso, la falta de energía o los antojos constantes pueden ser mensajes más que problemas aislados. ¿Qué nos intenta decir el cuerpo cuando nos pasamos de exigencia, cuando no paramos nunca y cuando no ponemos límites? Y cómo empezar a escucharlo sin entrar en pánico, sino con un poco de curiosidad y también con la búsqueda constante de cuidarnos a nosotras mismas. Si sentís que tu cuerpo hace rato que te está hablando y no sabes muy bien qué es lo que te quiere decir, te invito a suscribirte para no perderte ese próximo episodio. Gracias a todas y a cada uno de ustedes que están del otro lado por acompañarme en este capítulo tan sensible y tan profundo para mí. Si en algún momento de este episodio pensaste en tu propia historia como hija o como hijo, o la de alguna amiga, hermana o mujer que es súper importante para vos, te invito a compartirle este episodio. Capaz es el empujoncito que necesita para empezar a aflojar un poco esa exigencia de ser perfecta. Si querés contarme qué te movió, en qué parte te sentiste identificada o qué descubriste haciendo el mini ejercicio, podés escribirme en @flocardosonutri, que me va a encantar leerte y saber, por supuesto, desde el otro lado, que hay una mujer real contando una historia real. Si este podcast te acompaña, suscríbete, déjame tus comentarios y compartilo con otra mujer que también esté lista para mirarse con mucho más amor del que se está mirando ahora. La historia cambia, solo cuando vos decidís ser la protagonista. Nos escuchamos en el próximo episodio de Soy Protagonista. Les mando un besote enorme.